Entonces, dividimos ahí las varias categorías, pueden ser unas 3 o 4 de cada uno. Van a buscar, ustedes en el marco teórico ya tuvieron que haber definido qué es mediación pedagógica. Entonces aquí escriben el autor. Aquí es importante la cita, ¿qué se va a entender por mediación pedagógica durante todo el documento? Es decir, que una persona que esté leyendo y tiene un punto de vista de qué es la mediación pedagógica no puede encasillarlo en lo que él cree, porque ustedes aquí van a definir qué es y qué se va a entender. Todo esto lo estamos elaborando porque lo ocupamos para el siguiente semestre, el siguiente capítulo de análisis de datos. Aquí, bueno, ¿a quién se le va a aplicar o de dónde se va a obtener esa información? Entonces, en este caso yo dije, por ejemplo, identificar la mediación pedagógica. Bueno, ¿quién me va a decir cómo es? Los estudiantes, pero también los docentes, porque yo les puedo hacer las mismas preguntas. A ver, ¿qué opinan ellos y qué opinan los estudiantes sobre cómo trabajan ellos esto? Entonces, luego hay técnicas y hay instrumentos. La técnica es cómo voy a hacer yo algo, por medio de qué. Y el instrumento es dónde lo voy a registrar la información, dónde la voy a anotar. Por ejemplo, yo tengo que la información la voy a recopilar de estudiantes y de docentes, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a obtener esa información? Bueno, tengo un instrumento, entonces que sería el de los estudiantes. Yo quiero, por ejemplo, hacer una entrevista. La entrevista es la técnica, porque eso es lo que yo quiero hacer, la entrevista, ¿verdad? Ir donde una persona y todo lo demás. ¿Cuál es el instrumento? O sea, ¿dónde voy a registrar esa información? Bueno, en una guía de preguntas abiertas. Ese es el instrumento. Entonces, la entrevista es la técnica. Voy a ponerlo aquí como estudiantes. Y la guía de preguntas, aquí era. Guía de preguntas abiertas. A los docentes, ¿qué quiero hacerle? Bueno, si yo creo que también le voy a hacer al docente una entrevista, ahora sí, ¿cómo está estructurada la entrevista? Bueno, para eso les pusimos aquí las subcategorías. Entonces, yo ahorita bueno, cuando llegue el momento de hacer los instrumentos, aquí vamos a decir qué instrumentos vamos a hacer. Y en la próxima parte, cuando ya lo tengan terminado o bastante avanzado, yo les explico cómo hacer los instrumentos. Entonces, ese instrumento de guía de preguntas va a tener dos apartados. El apartado 1, que van a hacer todas las preguntas sobre los materiales que usa. El apartado 2, que va a hacer todas las preguntas sobre las estrategias. El apartado 3, si hubiera, y el 4. Pero puede ser que a los docentes yo no les quiera más bien hacer ninguna pregunta, no los quiero entrevistar. Que yo más bien diría que sería bueno hacerle la entrevista a los dos, la misma entrevista, nada más se le cambia la estudiante y docente para ver qué piensan ellos y si de verdad o no. Y ustedes, aparte, como investigadoras, hacen una observación no participante. Ve, esa es la técnica, yo voy a ir a ver, pero ¿dónde lo voy a registrar? Ese es el instrumento. Entonces sería una lista de cotejo. Y se elabora una lista de cotejo. ¿Qué lleva esa lista de cotejo? También esos apartados para ver. Lo mismo que ustedes le van a preguntar es lo mismo que van a ir a ver. Solo que desde la percepción de los estudiantes, los docentes y lo que ustedes como investigadoras van a ver. Esto mismo aplica para todas estas categorías de aquí. Hay que hacer lo mismo. Esto nos dice, bueno, aquí ya estamos ordenando la información. Cuando llegue el momento, cuando ustedes me hagan la entrega de yo les digo, ahora sí, vamos a hacer los instrumentos y les digo cómo deben de ser, qué deben de llevar, ¿verdad? Por ejemplo, que no pueden haber preguntas cerradas o dicotómicas, etcétera. Pero eso lo vemos para no cargarlos de información. Aquí sí es importante que piensen bien qué es lo que quieren hacer, porque más abajo lo vamos a definir. Todo esto es igual. La categoría de análisis es este cuadro. Descripción de técnicas e instrumentos. Cuando ya ustedes tienen esto aquí definido, entonces hay que traérselas. Por ejemplo, voy a traerme este cuadrito para acá.
Entonces, ustedes tienen que explicar aquí. A continuación se presentarán las técnicas y los instrumentos que se utilizarán para la recopilación de información. Entonces ustedes ponen un título que dice técnicas. Técnicas. ¿Cuál es la técnica que utilizaron? Por ejemplo, aquí sería la entrevista. La técnica entrevista. Ahora sí. Entonces tienen que explicar qué es la entrevista, cómo se va a utilizar la entrevista. Pero primero hay que definirlas. Descripción de técnicas, instrumentos. Aquí, ¿verdad? Es esto. Que lo puse aquí. Categorías. Aquí. Validación de instrumentos. Es cómo se van a validar los instrumentos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen que buscar a 2 personas profesionales en el área que le revisen. Hay que hacer una carta y entregársela a esa persona para que le valide los instrumentos. Cuando esta persona, estas son 2, le revisa los instrumentos, hace anotaciones, le devuelve una carta. Eso lo pueden redactar así. Por ejemplo, la validación de los instrumentos se realizará por parte de profesionales en el área. Y cuando ya estén validados o cuando vamos a validarlos, yo les explico cómo es que se hace. Recuerden que todo el marco metodológico es como una propuesta que se hace, por eso se redacta a futuro. Pero cuando ya comencemos el otro semestre, todo esto cambia. Porque ya no se va a hablar de cómo se va a hacer, sino cómo se hizo. ¿Cuál es el procedimiento para el análisis? Bueno, aquí es pequeño igual. El análisis se realizará por medio de figuras y matrices temáticas. Alcances y limitaciones. Aquí está la cita. Para que no se haga muy largo, aquí de todos es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de Margarita, yo le marqué igual cuáles son las grandes áreas, las categorías. Entonces, estrategias metodológicas. ¿Qué es una estrategia metodológica? Promoción de la salud. ¿Qué es? Entonces la definen. Recuerden que ustedes eso lo deben de tener en el marco teórico. En el pedagogía, bueno. Y si no la tienen, entonces se incluye. La categoría es promoción de la salud. Bueno, entonces Margarita se pone a pensar, ¿qué de toda la promoción de la salud? ¿Qué deseo saber yo con respecto al objetivo? Bueno, yo quiero reconocer la metodología. Entonces, metodología utilizada por las personas mediadoras. ¿Qué sé yo? Estrategias. Bueno, las aquí. Puede ser la parte didáctica. Por ejemplo, que usted desea saber cómo, qué temas ven. Aquí más que ustedes son las expertas, ustedes saben cuáles son las subcategorías. Aquí yo quise poner algunas, pero ustedes son las que saben que dentro de eso quieren saber cuál es el abordaje. Entonces definen qué es y a quién, cuál es la población que se va a obtener esa información. Bueno, conocer la opinión de las personas adultas. Entonces aquí sería personas adultas, pero también sobre las estrategias, pero también puede ser las personas mediadoras. Y es igual, bueno, de las personas adultas no es lo mismo en el caso de las mismas estrategias que va a utilizar Marlene a las que va a usar. Entonces, ¿qué técnica pueden usar ustedes con una persona adulta para recopilar información? Entonces puede ser la técnica entrevista, puede ser alguna actividad lúdica, ustedes son los que mejor saben. Ahora, ¿cómo recopilo esa información? Ok, la entrevista ya sabemos que es la guía de preguntas abiertas. ¿Cómo obtienen ustedes, qué sé yo, puede ser un bingo?
o puede ser charadas, o puede ser cualquier tipo de actividad, pero esa actividad tiene que tener un instrumento donde se recopile. Entonces puede hacer, por ejemplo, un dibujo. Aquí es importante cuál es ese instrumento que ustedes van a cotejar. Si es un dibujo, entonces ese dibujo se lo deja la persona, en este caso sería Margarita. Si es una hoja con preguntas, esa hoja, ¿verdad? Entonces sería, ustedes escogen cuál es el instrumento, pero esa actividad, los datos de esas personas tienen que quedar en un instrumento. Entonces, esto iba aquí abajo. Ahora, ese instrumento tiene que tener estas partes. La metodología, bueno, si ustedes quieren saber cuál es la metodología que utilizan las personas mediadoras, entonces va a haber un apartado que dice metodología y las preguntas. ¿Qué estrategias utiliza? Y las preguntas. ¿Cuáles temas desarrolla? Qué sé yo, que menciona la importancia de la salud o menciona las patologías, qué sé yo. Entonces espero que haya quedado bastante claro con este. Cuando van por aquí, por la descripción de a partir de del 3.11 se pueden comunicar conmigo y podemos ver cómo trabajamos.